Bueno, que el Señor esté bendiciendo en esta noche. Vamos a hablar un poquito en la palabra, en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Dice así la palabra del Señor: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Este versículo simplemente quería tocar. Vemos que el tema acá es la turbación de espíritu, y digo, fuere lo que fuere, la causa por lo que fuere, la turbación de espíritu es la ausencia del Señor, es la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la presencia del Señor empiezan los pensamientos del mundo que nos turban, que nos traen aflicción, preocupación, porque eso es turbación de espíritu. Todas las cosas que nos hacen sentir mal, que nos desesperamos, que nos angustiamos, que nos afligimos. Y tomaba a partir de este versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice acá en Deuteronomio 28, si no escogemos los caminos del Señor, te dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Sea lo que fuere o por motivo que fuere, como vengo diciendo, siempre es la ausencia de Dios. Falta de la presencia del Señor trae turbación de espíritu, ese espíritu que nos turba, que nos trae aflicción de espíritu, que nos trae, como en este caso dice acá también, locura. Y la ceguera, ¿por qué? Porque no sabes el motivo. Muchas veces estamos así, y esto me lleva a Santiago 3:13, que es lo que vamos a tocar un poquito nomás acá, y después vamos a tocar el proceso de cómo se va dando la turbación de espíritu. Pero también la salida, ¿no? Porque sabemos que el Señor hace o permite las manifestaciones esas para que nos sobrellevemos. Dice así la palabra en Santiago 3:13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no tratéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, y toda obra es perversa. Pero la sabiduría de lo alto primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos acá la palabra, como dice: quien es sabio, dice, muestre por la buena conducta sus obras, dice, su actuar en sabia mansedumbre. O sea, la mansedumbre, acá está hablando de ser manso, de dirigirse a las personas no con pelea, no con contienda, porque esto se trata, como dice acá la palabra, en el 14. Si tenés celos amargos y contención, la discusión, el pleito en tu corazón, dice, no mintáis contra la verdad o contra la palabra. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay contención, dice, allí hay perturbación, y toda obra es mala. La perturbación o turbación de espíritu, dice, y toda obra que se hace es mala. Todo trabajo que se hace es malo. ¿Por qué le tocaba este versículo? Porque vamos a tocar otros. Pero el domingo me encontraba en la estación de Morón por la tarde, y 5:30 de la tarde estaba esperando el tren. Viene el tren, lo veía prácticamente a 150 metros cuando pega la curva, y de repente el tren empieza a bocinar y pega un frenazo que, bueno, lo vi a la distancia. Una chica estaba al costado de la vía, salió corriendo, se paró en el medio de la vía, se quitó la vida. Y me agarró una aflicción, una tristeza, preocupaciones, porque uno es padre también. Y ahí ya no me importaba tanto lo que iba a hacer en el trabajo, ni cuánto iba a ganar, ni si me iba a ver bien, mal. Me fui con una reflexión y pensando, digo, esa chica, pensando en su familia,
en sus padres cuando reciban la noticia. Me puse en el lugar y me agarró mucha angustia, la verdad que una aflicción tremenda. Ya fui con otra cabeza, no me importaba nada, todo el mundo que encontraba ahí, los compañeros, le comentaba lo que había sucedido. Me ponía a pensar, ¿no? Y sacamos conjeturas entre nosotros, y una persona me dijo, ¿quién sabe por qué se habrá quitado la vida? Pero eso no es todo. ¿Quién sabe quién la hizo sentir una porquería insegura en su vida para que tome tal decisión? Y eso me hizo reflexionar un poco en esta palabra, donde hay maltrato. Dice, allí hay turbación de espíritu y toda obra es perversa. En el sentido que uno se puede sacar la vida sentimentalmente, como son los adolescentes que muchas veces toman decisiones de esas. Pero también, como padre, yo me pregunto, ¿no? ¿En qué han fallado o en qué fallamos? ¿Qué podemos estar haciendo mal? Que esa joven o ese joven o los hijos se sienten inseguros, que no son fuertes emocionalmente y de repente toman decisiones como esta que perjudican a la familia para toda la vida. Deja una cicatriz o una herida abierta que nunca va a ser cerrada, porque una muerte ya no se repara. Me ponía a pensar, ¿no?, en el fracaso de ese punto de vista de los padres. Muchas veces no tomamos conciencia de esto y decimos, no, se quitó la vida porque no se humilló, porque esto, por lo otro. Pero muchas veces, como personas también fallamos a que esa persona se sienta una porquería, una basura, con el maltrato. Y como son jóvenes, como son inseguros tal vez, toman esta clase de decisiones. Más allá de eso, pensaba, ¿no?, cómo es la falta de la presencia del Señor. Que a uno lo toma con ira, con enojo, con maltrato, y al otro lo toma con espíritu de inseguridad, con espíritu de suicidio, de muerte. Sea lo que fuera, ahí está operando el diablo, como dice, toda obra es perversa, toda obra es mala. No puede crecer la obra así, o no puede ser obra de Dios en el sentido del maltrato. Fuere lo que fuere, el Señor nos pide cuenta, porque siempre nos va a pedir un actuar por la palabra, más allá que tenemos los pecados manifiestos en nuestra vida. Pero son cosas que la palabra nos va poniendo freno, porque el sentir está. Yo, como le decía, un poquito de verdad y un poquito en broma a otra persona. Pero todos se pueden atajar, todos se pueden humillar en un momento, todos pueden ese mal actuar atajarlo humanamente. ¿Por qué? Porque yo le decía a la persona, ella te quiere pegar todo el tiempo que vos te mandas a matar, pero sin embargo se va atajando humanamente, aunque se le manifiesta internamente. Es así también con nuestros testimonios. Es verdad que los deseos están, pero nosotros nos tenemos que ir humillando, nos tenemos que ir pidiendo perdón para que esa conducta no salga hacia afuera, porque el interior está. Dice, hay una ley en mi miembro que se revela contra la ley en mi mente, y eso está. La manifestación va a estar, pero la manifestación interna no la tenemos, o tenemos que humillarnos para que no se manifieste para afuera, en lo posible. Entonces esto me llevaba a Lucas 24:36, una pregunta que le hace Jesús a los discípulos después de su muerte, ya resucitado. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne
ni huesos, como veis, vemos como lo dice la palabra. ¿Y por qué esta palabra? ¿Por qué le dice esta pregunta el Señor? ¿Por qué está enturbado? Esta es la pregunta. ¿Por qué está enturbado? Y vemos en el contexto de la palabra que si analizamos bien, ellos estaban turbados primeramente porque no sabía si el Señor iba a cumplir o no la promesa. El Señor dijo que iba a morir y que iba a resucitar, pero era el tercer día y ellos no lo habían visto todavía, y había pensamientos que traían turbación, preocupaciones, en el sentido que perdían la fe, se debilitaban. Había muchas preguntas, muchas dudas de los discípulos y ninguna respuesta, y solamente la turbación. Porque así está nuestra alma muchas veces, en el sentido que acá le prometió el Señor muerte y resurrección, y ahora estaban solos, ahora se encontraban solos. Y muchas veces en el medio del problema, en medio del conflicto, en medio de los padecimientos, de las persecuciones, nos sentimos de igual manera. Y ahí es cuando el Señor hace la pregunta: ¿por qué están turbados? Entonces ahí vemos la incredulidad, que Él prometió que iba a estar con nosotros, como dice la palabra en ese contexto, todos los días de vuestra vida estaré con vosotros. Le dijo, hasta el fin, le dijo a los discípulos, hasta el fin, hasta el final, hasta el fin del tiempo, y esto le habla antes de la crucifixión. Pero así para nosotros, el Señor, si nosotros clamamos, si nosotros nos humillamos, siempre nos va a acompañar. Aún vemos el cuadro cuando salieron de Egipto con el pueblo tuvo mucha persecución y muchos problemas, ¿no? Estuvo en el desierto, pero ¿qué pasó? Estaba también la presencia del Señor, estaba la nube, estaba el fuego que lo iba guiando de noche, de día, que lo iba protegiendo. Estaban los milagros del Señor en el desierto. El Señor no nos abandonó en el desierto. Y así también nuestras luchas, nuestras pruebas, el Señor no nos abandona, sino que nosotros tenemos incredulidad a la palabra, y esa es la pregunta: ¿por qué está enturbada? Es por la incredulidad a la resurrección, es por la incredulidad a la manifestación del Señor, a su poder. Entonces hay un vacío de la presencia del Señor, y eso es lo que genera miedo, temor, porque estaban solos, y eso significa que estás vacío de la presencia, vos te sentís solo, sola. Entonces empieza la duda: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué pasó? En este caso había partido el Señor. Y me puse a analizar también por la palabra, porque esto mismo se cumplió en nosotros. El día que partió mi mamá, estábamos lo que tuvimos más en este lugar, viviendo acá. Nos empezamos a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué permitió el Señor? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué partió la sierva? ¿Por qué no respondió nuestra oración? ¿Por qué lo mostró? ¿Por qué no dio la salida? ¿Por qué no permitió el milagro? Entonces, la misma pregunta que tenían acá los discípulos y la misma turbación, yo me ponía en ese tiempo de la partida de mi mamá, me pasó a mí. Creo que a muchos nos preguntaban el por qué permitió el Señor, aunque había visiones, aunque mostraba, pero de repente fue arrebatada su vida, soplo que va y no vuelve, y ya no estaba más entre nosotros. Yo me acuerdo que la noche de su partida, cuando vine acá, cuando bajamos de hacer los trámites para el velorio, cuando miré así el edificio, oscuro, alto, sin terminación, dije: esto no lo terminamos nunca más, porque estaba en la incredulidad. Estaba en la incredulidad, la turbación de espíritu que me había tomado, la aflicción de espíritu, las preocupaciones de acá en adelante, ¿qué vamos a hacer? Como los discípulos, antes tenían la protección del Señor, la respuesta del Señor, ahora se encontraban sin respuesta, sin protección. Y así también, con la partida de nuestra sierva, me pasaba lo mismo en ese tiempo, sin respuesta, solos, con inseguridades. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué? ¿Cómo nos vamos a encargar de esta obra tan grande? ¿Cómo vamos a guiar al pueblo? Todo esto se presenta en un momento y genera mucha angustia y mucha turbación de espíritu, porque es arrebatada la presencia del Señor. Ahora me dice en Filipenses 4:7, para ir guiándonos por la palabra:
cada palabra se va cumpliendo en nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que nos está hablando por la palabra. Y cuando nos es revelado, ahí encontramos muchos ejemplos en nuestra vida, cómo va permitiendo esa sabiduría del Señor, o digamos, estas experiencias, para poder aplicar la palabra en nosotros y que se cumpla también ese versículo: absorbida la muerte en victoria. Absorbida la muerte en victoria. O sea que de muerte pasamos a vida. Y como dice acá la palabra, 4:6, dice: por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, sino que no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante del Señor. En otra versión dice así, para entender un poquito: no se angustien y oren al Señor. No se angustien, no permita que esa angustia tome su vida. ¿Qué dice la palabra también? El Señor, cuando estaba en el Getsemaní, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, para que no les tome el pecado. Velad y orad. Estén atentos a la palabra, pero también oren, porque es la ausencia de Dios, esa aflicción de espíritu. Vemos acá la palabra, como dice: para que no entréis en tentación. Y ahí es cuando ponía el ejemplo, cuando el Señor decía: el que no es como este niño, dice, no puede entrar al reino de Dios. A ver, muchas veces nos preocupamos, pero no oramos. Y en ese sentido el niño representaría acá, el que es dependiente del padre, ¿no? ¿Entendemos así? Y usted ve, los niños, cuando tienen hambre, ¿a quién le piden? Cuando tienen una necesidad, ¿a quién le piden? ¿No les piden a los padres? Y así también el mismo ejemplo está dando la palabra. Nosotros tenemos que pedir ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, a acudir, porque Él sabe nuestra necesidad. Pedir se os dará, dice la palabra, todo lo que es de acuerdo a su voluntad. Todo lo que es de acuerdo a su voluntad. Entonces así también, hermano, nada nos va a dar para perjuicio el Señor. Yo, por ejemplo, ahí lo veo a Pipo. Pipo, por ejemplo, si yo soy un padre consciente, ¿no? O el padre consciente o la madre consciente, no le va a dar un karting con motor porque es un peligro. Es un peligro para la criatura. Aunque los padres le queremos dar muchas veces, pero no está de acuerdo a su edad, porque puede tener un accidente, puede pasar algo grave. Entonces, así también el Señor con nosotros va a dar todo de acuerdo a la voluntad de Él, para que sea para bendición y no para perjuicio nuestro. Entonces, en cada cosa da una enseñanza el Señor. Pero, a lo que voy acá, es que tenemos que ser como niños, dice. Tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que está diciendo acá. Velad y orad para que no entre tentación. La oración. Cuando estás afligido, es la ausencia de Dios. Y ahí es donde tenés que clamar. Pedirle perdón. ¿Para qué? Para que entre otra vez su esencia. Para que te hable otra vez por la palabra. Porque Satanás actúa en una mente vacía, hermano. Destruye, porque no hay presencia de Dios. El Señor te habla por la palabra, y cuando no te habla, empieza la ausencia de Dios. Y en este sentido hay turbación de espíritu, porque hay preocupaciones. Porque donde no está Dios, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar morando? Satanás. Y Satanás te trae turbación de espíritu, opresiones, preocupaciones, aflicciones, toda clase de carga. Y dice acá en el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Vemos, una vez que uno ora, como dice, por nada estéis afanosos, preocupados, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, orando. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz de Dios va a cuidar tu mente, va a cuidar tu vida, mientras vos estés haciendo la voluntad del Señor, que es humillación, que es pedir perdón, para poner por obra su palabra. Mientras estás en la presencia del Señor, como dice, guardará en Cristo Jesús. Si vos estás tomando la cruz, te está humillando, la misma presencia del Señor
va a cubrir tu vida, para protegerte. Entonces, esto me llevaba también a Lucas 12:29. Lucas 12:29. Lucas 12:29 dice así: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Dice, inquietud, que sería la turbación de espíritu. No se preocupen, aflicción, congoja, tristeza, preocupaciones, turbación de espíritu, por la preocupación que viene. ¿No se turban ustedes? ¿No se inquietan? Y como dice acá la palabra, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber. No estéis en ansiosa inquietud. Y vemos estas preocupaciones que muchas veces tenemos, hermanos, porque no alcanza el dinero, porque las cosas están caras, porque va aumentando cada día, pero muchas veces lo entendemos mal, porque como dice acá la palabra, no os preocupéis. Y en otra versión, como dice, por nada estéis afanosos. El afán es la preocupación. El afán es preocuparte antes de tiempo. Entonces eso es lo que te turba la mente, porque vas pensando cómo resolver, y mientras tanto te va arrebatando la palabra, como dice acá la palabra, no os preocupéis por lo que has de comer. Y yo acá es cuando meditaba, ¿no? Porque yo lo entendía un poquito diferente hace tiempo esta palabra, y tomaba el afán como trabajo, pero el afán no es del trabajo, sino la preocupación es que lo que está condenando al Señor acá no es el trabajo, sino el abandono a la presencia de Dios. La falta de comunión por la cual viene la preocupación a la turbación del espíritu. Ustedes fíjense también que dice en Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero no dice el dinero, sino el amor. Entonces, eso es lo que nos saca de la presencia. Cuando tenemos mucha codicia, significa amor. Y así también con el trabajo, lo mismo. Cuando hay un trabajo desmedido, hermano, que no te permite, hermano, entrar a la presencia del Señor, que te arrebata de la palabra, que te arrebata de la oración por tanta labor, por tanto trabajo, eso significa que hay preocupación y eso te desvía del camino del Señor. Proverbios 15:16 me dice esto: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, todo en su justa medida, hermano. Y acá cuando yo también meditaba un poquito, porque esto es para preparar otro mensaje, pero, por ejemplo, si uno no está entregado a la obra al 100%, no le podemos echar la culpa al trabajo, sino que es la falta de comunión por la turbación de espíritu. Muchos confunden, no, me quedé trabajando, pero vos estás predicando, vos estás adoctrinando, vos estás siendo obrero del Señor, en el sentido que estás sirviendo en la enseñanza de la palabra. Entonces, muchas veces le decimos, no, es por el trabajo. No es por el trabajo, hermano. Si vos no estás dedicada, está en tu lugar, vos estás escuchando, vos tenés que humillarte y vos le tenés que dar el tiempo al Señor en la oración y en escuchar la palabra, en ser formado en este conocimiento de la cruz. Pero cuando ya te va llamando el Señor, que es otro mensaje otra vez, uno tiene que hacer la voluntad del Señor. Vemos como dice acá, no estéis en ansiosa inquietud. Cuando tenemos falta de comunión, hermano, entendamos esto, es porque no tenemos la paz del Señor por la falta de comunión. Una cosa es la que mostramos, la cara acá, y otra cosa, cómo actuamos en nuestra casa. Entonces, toda esa turbación de espíritu es por la falta de comunión. Y enseñamos un ejemplo. Pablo, por ejemplo, él se dedicaba a fabricar tiendas, pero eso no le impedía la presencia del Señor. El Señor no lo condenó por eso, como lo cuenta en Corintios. Y ahí es cuando yo también meditaba que las personas que no se dedican a la obra del Señor son las que más turbación de espíritu tienen.
¿Y por qué? No es por trabajar, sino por la falta de comunión. Entonces, la falta de interés, la falta de limpieza, la falta de comunión con el Señor, la lectura, la oración, es lo que está faltando en tu vida. La misma palabra del Señor te dice en Juan 16, 33, dice, en mí tendréis paz. Entonces, la falta de comunión que me está diciendo la palabra es la que trae turbación de espíritu. Y esto muchas veces no nos damos cuenta. Echamos la culpa a una cosa, a la otra. Cuando discutimos entre hermanos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los hermanos o a Satanás? La palabra también dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿o no? ¿No? Sino contra potestades. Y la misma palabra te está diciendo, a ver, vos le estás echando la culpa, con otras palabras, a la situación. Pero eso es lo que permite el Señor para ver que está faltando la comunión con el Señor. Si está la comunión o la unión con el Señor, no tendría que haber turbación. Cuando se le presenta la barca, el Señor a los discípulos, cuando había tormenta, le dice, pasa a vosotros. Y le pregunta ahí también, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? Entonces, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ellos se desesperaban, porque la tormenta, esa naturaleza está en nosotros y evidencia en cada lucha. Pero la turbación de espíritu es por la falta de comunión, por la ausencia de Dios, porque no siento esa fe, esa confianza en que me pueda libertar, entonces empiezo a actuar a mi impulso, a mi manera, empiezo a tener inseguridad, a perder la confianza en el Señor, y ya no actúo conforme a la palabra. Y me lleva a esto también, a Juan 16:32. 16:32 de Juan, dice así la palabra, he aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Señor está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. Vemos, en mí tengan paz. En el mundo tendréis mucha aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción. Cuando tu pensamiento está en las preocupaciones, en las cosas del mundo, ¿qué vas a tener? Aflicción de espíritu, preocupaciones, afán, inquietud. Y eso es lo que te turba, lo que te trae preocupación. Dice, confiad, yo he vencido al mundo, tengan fe en mí. Confíen en mí, que yo voy a actuar, le dice. Pero la falta de confianza, la falta de fe en la palabra, que si yo me estoy dedicando a la obra del Señor, no hay respaldo. Entonces, ¿por qué? Porque hay turbación de espíritu, porque hay incredulidad. Me dice esto en Mateo. En Mateo algo muy común que nos pasa, Mateo 11:28, que lo leemos casi siempre, pero dice así la palabra: venid a mí todos los trabajadores y cargados, y yo os haré descansar. Vemos acá la palabra. ¿Y por qué no hay descanso? Si vamos humillándonos al Señor, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí. Dice, que soy manso y humilde de corazón. Dice, venid a mí. Entonces, esta es la respuesta que te da el Señor. Cuando estás trabajado y cargado, que sería lo mismo, trabajado, turbado, preocupado, yo os haré descansar. Entonces, en la presencia del Señor está el descanso. Y si me dice eso, es porque claramente si estoy turbado, está faltando la presencia del Señor. Está faltando la confianza en el Señor. Por eso la preocupación. Nuestra única preocupación debería ser escuchar la palabra y entrar en oración. Cumplir la voluntad del Señor. Esa es nuestra única preocupación. Pero nuestra preocupación, ¿dónde está? En el mundo. Con el dinero, con lo material, con los afectos, con lo que fuere. Pero te arrebata la presencia del Señor. Cualquier tipo de aguijón que pone Satanás, cualquier tipo de dato que te pone en el pensamiento, te trae turbación de espíritu y no descansás. Como dice acá la palabra, os haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Obedezcan a mi palabra. Aprended de mí. O sea, tomen mi ejemplo. Y como dice acá,
yo soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Qué dice? Yo me entrego a la voluntad de mi Padre. Eso quiere decir, soy manso y humilde, aprendan mi ejemplo, cómo yo entrego mi vida, cómo hago la voluntad del Padre, y van a obtener descanso. Entonces, esto nos enseña la palabra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿La hacemos o no la hacemos? Y si la hacemos, ¿por qué nos preocupamos? Es porque hay incredulidad. Es porque el bien lucha Satanás. Como dice, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiera. Hay un deseo que uno quiere agradar al Señor, pero está el otro hombre fuerte, Satanás, el que te arrebata la paz, el que te arrebata el descanso, el que te hace sentir turbado. De eso se habla o se llama ausencia de Dios. ¿Por qué estás preocupado? Te pregunta el Señor. Y dice así la palabra, Lucas 10:38, otro ejemplo de turbación de espíritu. Dice así la palabra: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Dos ejemplos. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándole dijo al Señor: ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y María, y vemos acá la palabra, respondiendo a Jesús, le dice, esta es la respuesta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, le dice. Y una sola cosa era necesaria. Y dice, y María ha escogido la buena parte. Vemos cómo lo enseña el ejemplo. Fue a la casa de Marta, la recibió. Pero acá lo que enseña, hermano, este trasfondo, es que el Señor, como fue a la casa de Marta, viene a tu casa, viene a tu mente, viene a tu vida. Pero Marta lo recibió de una manera y María de otra. Marta escuchó al Señor, María escuchó al Señor y Marta estaba turbada, porque estaba la mente de otra. Y así cuando escuchamos la palabra, venimos a la casa del Señor, pero uno está volando a la mente. Marta estaba así. Marta lo recibió al Señor, pero ella estaba preocupada con muchas cosas. Con la cocina, tal vez, con atender un poquito al Señor, un poquito esto, un poquito el otro. Pero el Señor dice, yo quiero que escuchen mi palabra. Yo quiero que escuchen mi palabra, no que tu mente esté con otras cosas, con otras preocupaciones. Y esto es lo que muchas veces no entendemos, cómo le recibimos al Señor, con qué espíritu venimos a escuchar en la casa de Dios la palabra. Muchas veces venimos todos preocupados, no oramos, no somos sinceros, no le pedimos perdón para poder escuchar con atención la palabra. Por eso dice la palabra, sed sobrios, que dice, estén atentos para escuchar la voz del Señor. Y después salimos con turbación. No es que el Señor no te fue a visitar, porque el Señor vino a la casa de Marta. Pero ¿por qué no le trajo paz? Es porque estaba su mente en otra cosa. Y así venimos con ese espíritu muchas veces a escuchar la palabra. Nuestra mente vuela, nuestra mente no escucha, porque te estás preocupando con los quehaceres, con las cosas que te pone la vida allá afuera, y está tu cuerpo acá, pero tu espíritu está afuera. Tu espíritu está en aflicción, tu espíritu está turbado, tu espíritu está en el mundo. Esto es lo que enseña la palabra, que yo siempre lo decía, pero no encontraba el ejemplo exacto. Y este ejemplo es el exacto. ¿Por qué? Porque hay turbación
de espíritu. Por más que esté en la presencia del Señor, por más que te esté hablando, por más que llega acá a tu vida con la palabra, no conseguís esa paz. Y ahora me dice acá la palabra, María ha escogido la buena. Vemos. Y justamente me traía el ejemplo también porque muchas veces decimos, ¿cómo voy a tener paz? Si estoy con una cosa, la otra o la otra. Y ya digo, no es tal vez el quehacer, sino el afán y la preocupación que tu mente te hace volar. Tu mente. A mí me pasa algo muy en particular, que cuando yo pienso o tengo una necesidad de comprar algo, empiezo a averiguar. Pero es un espíritu que todavía no puedo gobernarlo bien, no puedo vencer. Porque hasta que no lo compro no descanso. Eso me vuelve loco. Me vuelve loco. Y parece que cuando tengo que comprar una cosa, los días se tiran más largos, porque por una cosa o la otra no la puedo comprar. Y no se va dando. Entonces no descanso. Y eso me trae esa turbación de espíritu, esa falta de descanso. Y me trae el ejemplo que yo decía, que había una discípula que había muerto, en Hechos, creo que capítulo 9, 10, está de Tabita, la Dorca, ¿no? Que esta abundaba en muchas buenas obras, dice, para el Señor. Y una vez que había muerto, dice que las que le lloraban, le trajeron las túnicas a Pedro y los vestidos que ella hacía. O sea, una mujer discípula, consagrada para el Señor, pero también tenía sus labores. Esto es simplemente para que no busquemos culpables y entendamos que es nuestra naturaleza. Así como digo, discutí con una persona y te dice la palabra, no es contra sangre y carne. Así también, no son las cosas como las labores, como el estudiar que te pueden traer aflicción de espíritu, sino que somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Y eso tenemos que pedir perdón al Señor. De eso le tenemos que confesar al Señor para que nos quite esa preocupación y nuestra preocupación sea obtener la presencia del Señor a través de la lectura y a través de la oración. Me lleva esto también a Deuteronomio 8, 17. 8, 17. Dice así la palabra. Esto con respecto al trabajo, ¿no? ¿Cómo lo tomamos? Es un ejemplo más. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de que tu Dios, dice, de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, hasta ahí vamos a leer. ¿Por qué? ¿Por qué sacaba este ejemplo, este versículo? Porque muchas veces, hermano, como dice acá, mi poder y la fuerza de mi mano, eso es sin Dios. Cuando razonamos, cuando decimos, bueno, lo gané por mi espalda, ese es sin Dios. Pero con Dios dice, acuérdate, te dice la palabra. Yo te di la salud, yo te di la fuerza, yo te di la inteligencia, yo te di la capacidad. O sea, acá evidentemente hay una persona que está trabajando, pero Dios lo apoya en su emprendimiento para obtener riquezas. Vemos acá la palabra. O sea que el tema está, cuando perdemos la presencia del Señor, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tomamos? Tomamos que trabajé mucho para obtener esto. Pero acá le dice el Señor, acuérdate que es el Señor el que te da la fuerza, el poder. O sea, ahí está apoyando Dios, simplemente te da la libertad. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Lógicamente, hermano, cuando querés bendición, y entiendan esto, el Señor no va a trabajar por vos, no va a trabajar por vos, pero sí te va a bendecir a través de tu trabajo. Cuando te toca así, la parte en esta vida que todavía no estás dedicado 100% a la obra. Entonces,
entendamos bien que no son las cosas que nos van haciendo tropezar en sí, sino que somos atraídos y seducidos de nuestro propio deseo. Entendemos mal las cosas, entonces eso trae preocupación, eso trae turbación de espíritu, eso nos saca la presencia del Señor. Y como dice acá la palabra, en Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. ¿Qué te está diciendo acá? Encomienda a Jehová tu camino, toda tu vida. Entregarle toda tu vida en sus manos. ¿Para qué? Para que sea de bendición. Toda tu obra, todo tu camino, todas tus labores, todo tu emprendimiento, para que seas bendecido por el Señor. Entonces, nos ponemos a pensar que toda esa turbación de espíritu es porque ya está parte de nuestra naturaleza. Y tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque es la falta de comunión, la ausencia de Dios. Señor, ¿por qué estoy preocupado? Uno se preocupa cuando no tiene trabajo, no tiene que comer. Cuando llega al trabajo se preocupa porque quiere ganar más. Cuando gana más, dice, quiero un mejor trabajo o quiero más días de descanso. Y después, al final de todo, se encuentra en la cadena por la falta de comunión, se encuentra con las preguntas que decís, bueno, pero mucho trabajo, no siento paz, no siento descanso. Y todo el trabajo te hace tropezar. No, es la falta de comunión. Vos no le pedás un hueco para el Señor, no hay un momento para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Viene la turbación de espíritu. ¿Por qué? Porque no estás orando. ¿Por qué? Porque no escuchás la palabra. ¿Cómo va a estar tu mente vacía? Y la mente vacía empieza a divagar. Y ahí es cuando viene el versículo otra vez, lo repito. En el mundo vas a tener muchas aflicciones. Muchas aflicciones. Pero confía en el Señor. El Señor es el que hace la obra. El Señor es el que te bendice. Cuando escuchamos la palabra es lo que nos provoca descanso. Cuando oramos nos vamos descargando de esas preocupaciones. Señor, perdóname. Tu palabra dice que vos vamos a tener paz, que con tu presencia voy a tener paz, que con tu presencia voy a descansar. Pero yo no confío. Tengo turbación, tengo preocupaciones, tengo aflicciones. Y vivo echando la culpa a una cosa, a la otra, a la otra. Y no son las cosas. Es mi pecado. Es tu pecado. Lo permite el Señor para que se manifieste lo que hay en nosotros y podamos reconocer y podamos decir, Señor, perdóname, para que se manifieste la presencia del Señor. Dice así también la palabra en Juan 15:4, dice así la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. ¿Podés tener bendición? ¿Podés tener liberación sin la presencia del Señor? ¿Podés sentir la paz sin la presencia del Señor? Porque la paz también es un fruto, una esencia que el Señor da. Sin mí nada podéis hacer, dice acá la palabra. Como el pámpano no lleva fruto, el pámpano que se refiere a la rama no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, no permanece en el tronco. No permanece así como sería para nosotros en Jesucristo, así tampoco, no podemos llevar fruto. Sin la presencia del Señor no hay descanso, solamente hay turbación de espíritu. Y como dice acá en el 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes las ramas, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y va a llevar fruto. Y el fruto, el primer fruto que tenemos que es el descanso de nuestra alma, porque eso es lo que primero experimentamos al venir a la casa del Señor. Cuando nos libertamos y sentimos un descanso en nuestra alma, aparte de la fe, aparte de todo, pero sentimos un descanso. Pero ese descanso también viene porque escuché la palabra, porque le pedí perdón en incredulidad, porque ahí, en ese pedir perdón, estoy manifestando mi fe, porque necesito el perdón de pecados. Fui a la palabra de Él, reconozco mi estado, entonces ahí empiezo a llevar ese fruto, mucho fruto, dice. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y en este sentido, hermano, siempre la presencia del Señor es la que nos va a acompañar y vamos a hallar descanso. Podemos encontrar muchos cuadros, el cuadro de Saúl. Él estaba turbado. ¿Por qué? Porque no estaba en la presencia del Señor. No estaba en la voluntad. ¿Y quién lo calmaba? Lo calmaba David. Vemos que le tocaba el arpa. Eso figura de que le lleva la misma presencia del Señor.
David, como se dice, era un salmista, ¿no? Cantaba, pero a través de la canción que llevaba, la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, vemos que le daba descanso. Entonces, así también nuestra vida, cuando se presenta la palabra a nosotros, es lo que va a traer descanso. El Señor siempre decía, paz a vosotros. Y cuando se presentaba, traía paz. Y volvemos a repetir, la falta de comunión es la ausencia de Dios. La falta de paz es la ausencia de Dios. La turbación del espíritu es la ausencia de Dios. Y ahí es cuando tenemos que pedir, Señor, perdóname, porque no estoy en tu presencia. Porque la misma palabra dice que estamos sentados a la diestra de Dios con Jesús. Y sin embargo no siento la resurrección. Dice que todos fuimos con Él resucitados en su muerte. En su muerte, ¿qué significa? En el bautismo de su muerte, muerte y resurrección. Pero yo no siento esa liberación. La palabra dice que es paz, pero yo no siento la paz. ¿Por qué? Porque está la ausencia de Dios. En ese sentido vemos que nos habla la palabra y nos pregunta, ¿por qué estás turbado? ¿Cuál es el pensamiento que te aparta de mí? ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué no sentí la liberación? Es porque no está en comunión tu alma. Y ahí, Señor, perdóname. Porque tengo que tener contacto con el Señor. Porque tengo que tener comunión con el Señor. Y comunión quiere decir unión. Y la unión quiere decir que nos trae paz. Que sentimos su protección, su amparo en nuestra vida. Y eso es lo que va a traer descanso, hermano. Siempre ten en cuenta que un alma sin la presencia del Señor va a estar turbada y va a cometer cualquier tipo de locura, cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque está gobernado por espíritus. Un ejemplo que leía, simplemente, dice que el espíritu inmundo, cuando sale del hombre, dice que se va y vaga por lugares desérticos, dice. Y cuando no lo haya, dice, viene otra vez de donde salió y dice, toma otros 7 espíritus peores, y el postrer estado de esa persona, cuando haya esa casa adornada, barrida, dice, viene a ser peor. Y justamente me puse a investigar por qué habla de lugares desérticos para encontrar la paz. Cuando habla de lugares desiertos y no lo haya, es porque nos está enseñando ahí la palabra. Esos lugares desiertos en que va, está significando una persona con ausencia de Dios. Y muchas veces, al no tomar otra vida, viene y toma otra vez la mía. Y así muchas veces estamos en ese estado. Toma la mía, toma la tuya, en ese estado que nos humillamos un ratito, adornada, barrida, está limpia la casa, se va, un momento de comunión, salimos todos contentos de la iglesia. Y después se va el espíritu, pero viene y toma nuestra vida otra vez. Y otra vez empieza la turbación. Y otra vez el tormento. Otra vez la opresión. Nos preguntamos por qué. Porque vos tenés que estar en comunión constante con el Señor. Todo el tiempo con el Señor. En la manifestación, como dice la palabra, Efesios 6:13, con esto termino. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y habiendo acabado toda la pelea, estad firmes. Tenés que estar